bienvenida. Bienvenida, doctora Jordana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por este espacio para poder compartir información sobre enfermedades raras o de baja prevalencia. Sí. Primero que todo, ¿cómo se puede o cómo se diagnostica una enfermedad rara? Sí, es una buena pregunta porque no es fácil diagnosticar una enfermedad rara, pero probablemente lo más importante primero es entender qué es una enfermedad rara. Las enfermedades raras, por definición, son las enfermedades que afectan a un porcentaje de la población muy bajito. Se considera una enfermedad rara cuando afecta a 1 de cada 2.000 personas. Por ejemplo, hay enfermedades de alta prevalencia, la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, son enfermedades muy frecuentes. Todos tenemos un primo, una tía, un hermano que tiene alguna de estas enfermedades. Contrariamente, las enfermedades raras son enfermedades que cuesta diagnosticar porque se conocen poco, no hay pruebas específicas, no hay conocimiento formal sobre las características que definen cada una de estas enfermedades. E incluso también se podría dar como falsos diagnósticos porque tal vez puedan compartir algún tipo de sintomatología con otra enfermedad, ¿no? Efectivamente, y eso es una situación muy frecuente, es muy bueno tu comentario, porque las enfermedades raras son raras por prevalencia, o digamos no más bien raras, son enfermedades poco frecuentes, porque raras es un poco estigmatizante, ¿no? Pero estas enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes comparten síntomas que son parecidos a los de otras enfermedades, con la diferencia que los pacientes tienen un peregrinaje de muchos años, de muchos médicos, de muchas visitas especialistas, y en medicina hay algo que es trascendental. No se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Y te cuento algo, en mi formación profesional como médico, realmente sobre estas enfermedades de baja prevalencia, uno tiene muy poca formación. Si yo habré escuchado en mis 7 años de formación médica, más 3 años de posgrado de medicina interna, más 3 años de neurología, alguna información sobre enfermedades raras, te podría decir en casi más de 10 años, 1, 2, 3 veces habré oído mencionar sobre estas enfermedades específicas. Por eso es muy frecuente que los médicos, a pesar de tener los síntomas de frente, pudieran no diagnosticarlas. Wow, qué impresionante, claro. ¿No? Exactamente. ¿Cómo es la incidencia o cuáles son las estadísticas de pronto que puedan tener ustedes de pronto aquí en Panamá sobre ese tipo de casos? Sí, te empiezo desde un poco más arriba. A nivel mundial se estima que hay más de 300 millones de personas con algún tipo de enfermedad rara. Si nos restringimos a Latinoamérica, hay 25 millones de personas con enfermedades raras. Específicamente en Centroamérica estamos hablando de 5 millones de personas. Ojo, que haya 5 millones de personas, estoy hablando de prevalencia estadística. Esto no necesariamente quiere decir que la persona, la familia o el médico sepan que esa persona tiene una enfermedad rara. Y si extrapolamos estos datos a la población de Panamá, podríamos intuir, podríamos epidemiológicamente, estadísticamente decir que al menos unas 1.000, 2.000 personas en Panamá pudieran ser portadoras de algún tipo de enfermedad rara. En los últimos registros que hay sobre enfermedades de baja prevalencia en Panamá, hemos encontrado que ya hay descritas y ya hay diagnosticado al menos 25 enfermedades consideradas de baja prevalencia. Por ejemplo, en Panamá se han diagnosticado enfermedades genéticas raras como la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Fabry, la osteogénesis imperfecta, entre otros grupos de enfermedades raras que pueden afectar en un momento dado a una persona. Ok, ahorita que estamos viviendo este tema de la pandemia y el COVID-19, porque incluso nosotros hemos visto casos aquí en Panamá, aquí se ha tratado de impulsar, creo que Paulette, una ley como en esa línea de que esas enfermedades raras también sean reconocidas, ¿no? Claro. Para poder tener una ayuda del Estado. Ahorita que estamos nosotros como en el tema este de los hospitales, que
que dicen, no, es que nosotros nada más solamente atendimos pacientes COVID, nosotros tienen que ir hasta el hospital y todo lo demás. ¿Cómo se ha vivido, o tienen alguna idea, alguna información de cómo se ha vivido esta pandemia con estos pacientes de enfermedades raras? Sí, definitivamente la pandemia nos afecta a todos, nos afecta a los que no tenemos enfermedades de baja prevalencia, a los que tienen enfermedades de alta prevalencia y por supuesto también afecta a los pacientes con enfermedades raras o de baja prevalencia. ¿Y cómo los afecta? Los afecta de manera muy directa, primero porque muchos de estos pacientes tienen un riesgo mayor de contraer este tipo de infección viral por su condición inmunitaria, de defensa. Estos pacientes, algunos de ellos están en algunas terapias y en algunos tratamientos que no son tratamientos como los antibióticos que uno toma 7 días, 10 días, 15 días y se detiene. Exacto. Son tratamientos que deben recibir de por vida y muchos de estos tratamientos en algunas ocasiones tienen que infundirse, tienen que colocarse por vía endovenosa en algunos centros hospitalarios. Y obviamente si todo el sistema de salud está abocado al tratamiento de la situación pandémica, pues ciertos grupos de pacientes pudieran tener algunas dificultades para poder recibir, por ejemplo, sus tratamientos. Hemos vivido de primera fila toda la buena voluntad y las acciones proactivas que todo el sistema de salud en Panamá ha tratado de instaurar para garantizar que estos pacientes puedan tener acceso a la medicación y continúen recibiendo sus terapias, pero esta es una situación que nos agarró a todos como un poco, hablando en términos beisbolísticos, fuera de base, y entonces se van solventando las situaciones en la medida que en las situaciones van apareciendo en un trabajo mancomunado entre el sistema de salud, entre las autoridades responsables del sistema de salud, el apoyo de la industria farmacéutica, el apoyo de las asociaciones de pacientes, tratando en última instancia de garantizar que los pacientes puedan continuar con sus procesos diagnósticos, puedan recibir la medicación y puedan finalmente seguir aspirando a tener la mejor calidad de vida posible. Claro, que creo que eso es lo importante, y también que algunas de estas enfermedades la persona la padece y no se nota, o sea, no son, algunas de estas enfermedades no son estas que la persona presenta un padecimiento que todo el mundo lo nota. Incluso nosotros creo que manejamos un caso, creo que era la fibromialgia. Fibromialgia. Exactamente. Que esta persona nos decía que a veces tenía que faltar al trabajo, pero el jefe le decía, pero si yo te veo bien. Claro, lo que pasa es que también esa es una enfermedad que es confundida con el síndrome de fatiga crónica también, ¿no? Entonces, sí, son otros grupos de enfermedades, sí. Por otro lado, también hay una enfermedad que creo que aquí en Panamá hay muy pocos casos, que es miastenia gravis. Miastenia gravis, que es un problema en la mielina de los nervios, y que tu propio cuerpo es como si fuera, no es lupus, pero tu sistema inmunológico lucha contra tu propio cuerpo, ¿no? Sí, como te digo, las enfermedades raras pueden tener distintos orígenes. El 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético, por eso muchas de ellas empiezan a tener sus primeras manifestaciones en la infancia. Pero hay también enfermedades raras, como bien mencionas, de origen autoinmune, cuando el organismo deja de reconocer lo propio de lo extraño y te empieza a atacar a pesar de que es tus propios órganos y tus propias estructuras. Hay enfermedades raras de origen metabólico, hay enfermedades raras de origen infeccioso, tóxico. En fin, el listado de enfermedades raras hoy en día, y repito, son raras porque afectan a un porcentaje bajo de la población, está por el orden de las 8.000 enfermedades descritas. Entonces imagínense lo difícil que es poder tener conocimiento y posibilidad de diagnosticar 8.000 enfermedades. ¿Qué hacemos? Tratamos de agruparlas en grupos de síntomas y de signos, de sistemas fisiológicos o corporales afectados. Tratamos de conocer cada vez más los mecanismos de generación de la enfermedad, para poder orientar a los profesionales de la salud, por supuesto, porque son los que van a hacer frente directo al diagnóstico y eventual tratamiento de las enfermedades, pero también sensibilizar a la población general.
Cuando usted tenga un muchachito, un hijo, que tiene anemia, que no mejora, que tiene el hígado grande y tiene el vaso grande o es panzoncito y le dicen, no, es que son parásitos, hay que desparasitarlo, y lo desparasita y va a un médico y va al otro y va al otro y no se termina de tener un diagnóstico, piensa en la posibilidad de que pudiera haber una enfermedad rara de fondo. Entonces busquemos la asistencia de centros de salud más especializados, con mayor experiencia, con mayor posibilidad de hacer pruebas diagnósticas específicas. Afortunadamente en Panamá, en los hospitales de referencia, tenemos un grupo extraordinario de genetistas, de pediatras, de nefrólogos, de hematólogos, que cada vez están no solo más sensibilizados, sino con mayor profundidad en el conocimiento de los pasos necesarios para poder sospechar, pensar y diagnosticar una de estas enfermedades raras. Y esto, por supuesto, se traduce en que el diagnóstico certero de enfermedades raras se va incrementando, porque cosas que antes pasaban completamente desapercibidas, ahora empiezan a tener nombre y apellido gracias a este mayor conocimiento que hay de estas patologías. Importantísimo. Claro, bueno, importantísimo. Y bueno, y qué bueno que ustedes, Sanofi, pueda hacer estos espacios para poder hacer docencia, que creo que es lo que al final del camino nos puede ayudar mucho a salir adelante con información, ¿no? Así es, así es. Son raras pero no invisibles, es uno de nuestros lemas. Son de baja prevalencia, afectan a poco porcentaje de la población, pero cuando eso pasa en tu familia, es tu hijo, es tu hermano, es tu ahijado, es tu vecino, esa estadística chiquitita se convierte en el 100%, porque las dificultades vitales que tiene un paciente con enfermedad rara en el transitar de su vida puede llegar a ser muy complejo. Entonces, poder diagnosticar una enfermedad rara, sobre todo las que tienen tratamiento, hay algunas que lamentablemente aún no tienen tratamiento, pero poder diagnosticar una enfermedad rara para la cual haya algún tipo de terapia o de tratamiento, poder ofrecérsela al paciente y poder lograr que ese paciente pueda aspirar a tener una vida normal, es lo que nos mueve a hacer este tipo de sensibilizaciones y de docencias y de charlas educativas para que la población general pueda estar sensibilizada y en conocimiento de la existencia de estas enfermedades. ¿Cómo no? Y bueno, está además decirle que nosotros acá en Locaico y Radio Panamá, las puertas abiertas siempre para este tipo de comunicación que es importante y al final también termina como responsabilidad social de parte de nosotros que estamos comunicando. Le agradecemos su participación, doctora Jordana. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un feliz día. Igualmente, doctora. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Sí, este tema, ya de por sí, imagínate, Pablo, ya de por sí tener una enfermedad es un tema. Ahora, estas enfermedades que no son, al final, tan reconocidas, que incluso si nosotros no tenemos información, hablando de salud, se le complica mucho más al paciente, ¿no? Claro, porque es más, incluso al ser enfermedades raras y al compartir algún tipo de sintomatología con otras enfermedades, incluso los diagnósticos, como hablábamos hace un momento, pueden ser errados y pueden empezar a tratar a la persona por una enfermedad que no es realmente la causante de todos esos síntomas. Entonces, también, como comentaba ya hace un rato, al menos la miastenia gravis, que es una enfermedad en la que también empiezas a tener un malestar generalizado, como falta de energía y todo lo demás. De repente la gente en general empieza a decir al paciente, no, pero pon de tu parte, porque yo te veo bien, claro. Mira. Entonces no son enfermedades visibles, pero la sintomatología del paciente, o sea, es real. Entonces, así es. Por más que le digas a una persona que se siente muy mal en un momento dado, porque la ves físicamente bien, o sea, le ves que camina muy bien, que no está cojeando, que no le falta el aire, pero realmente el malestar va por dentro, ¿no? Así mismo es, totalmente.
Pero bueno, yo creo que estos espacios son importantes para hacer ese tipo de docencia.